Hay un lugar lleno de fe y amor, donde anhelamos para ti lo mejor. Una iglesia que te abraza, te recibe así. Anhelo su presencia, ven y sé feliz. Queremos que creces. Josué capítulo 1 versículos 7 al 8. Dice la escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? En algunas cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino. ¿Sí dice así? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y todo qué? ¿Y todo qué? Dice la parte B del versículo 8: porque entonces Jesús hará prosperar tu camino. ¿Dice así? Porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino. ¿Quién hará prosperar su camino? Nosotros. ¿Cuándo? Cuando pongamos por obra la palabra. Amén. Entonces, hoy quiero hablarles, antes de que oremos, para que tenga el título, acerca de los secretos de José. Esta palabra el Señor me la regaló anoche, estudiando precisamente Génesis. Pero quería primero leer este versículo para que entendiéramos algo que Dios me confirmó a través de Melina, ahora que dio el devocional, porque ella hablaba de la prosperidad. Y todos aquí queremos ser prósperos, ¿o no? Yo quiero ser próspero. ¿Usted no quiere ser próspero? Pero no podemos malinterpretar lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra prosperidad. Usted y yo lo tenemos claro: prosperidad no es plata, prosperidad no es riqueza material. Hace falta, Él nos la dará conforme a como podamos administrarla, pero prosperidad es más allá. Prosperidad, la definición bíblica es curso favorable en la vida. ¿Qué quiere decir prosperidad? Curso favorable. Que lo que usted haga, usted vea la bendición de Dios. Que lo que usted emprenda, usted vea la bendición de Dios. Yo siempre lo relaciono como un gato. Usted, el gato, de donde lo tire cae parado. Y un día en la casa se metió un gato, un día cogí, lo tiré y cayó parado. Y tengo un perrito, lo tiré y cae y muere. El gato tiene esa cualidad. La prosperidad que Dios quiere en nuestra vida es curso favorable en nuestra vida. Y yo definiría esta palabra prosperidad como Dios en nuestro camino, Dios en cada paso que demos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra. Gracias porque hoy nos has traído, Señor. A veces no lo entendemos, es tan profundo, pero si estamos acá es porque tú nos has traído, Señor. Porque dice tu palabra que tú eres el que coloca el querer como el hacer. Así que, Señor, hay personas que dicen: yo no siento el Espíritu Santo. No, si estás acá es porque el Espíritu Santo ya está orando. Es porque el Espíritu Santo ya comenzó a actuar en tu vida y en mi vida para hacer de nosotros personas muy especiales. Señor, hoy declaramos que somos lo que tu palabra dice que somos y que tenemos lo que tu palabra dice que tenemos. No viviremos más de las palabras que salen del mundo de Satanás y de nuestra carne. Solo viviremos y solo viviremos de la poderosa palabra que sale de la boca de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Y démosle un aplauso a la palabra, por favor. Tome asiento, tenga la bondad. Los secretos de José. Vaya a la escritura, aunque yo se lo voy a ir leyendo, al libro de Génesis, por favor. Y vamos a ubicarnos. Vamos a estar estudiando el capítulo 37, 38 y 39, pero por lo pronto vaya al capítulo 39. Porque
Ayer leyendo la historia de José, que usted la conoce bien, algunos la conocen más que otros, que hemos visto películas en Semana Santa acerca de José, pero cuando tú te sumerges en la palabra y comienzas a encontrar un montón de secretos, de cosas tan impresionantes que estaban incrustadas en la vida de José, y que esto trajo como consecuencia lo que hoy se habla de José. José era como un gato. José, donde lo tiraban, quedaba parado. José, si lo vendieron, quedó bien vendido. José, si los hermanos lo vendieron, lo echaron a una cisterna y la cisterna estaba totalmente limpia. Hay unos que los tiran a la cisterna y está llena de mortecina. Ahí lo tiraron a una cisterna totalmente limpia. Y cuando lo iban a vender, hay algunos que si los van a vender, estoy hablando de una manera figurativa, se lo venden a cualquier pordiosero. Pero José lo fueron a vender y curiosamente pasaron los ismaelitas, los más ricos en ese momento, los dueños del billuyo, y se lo vendieron a los ismaelitas. Y después que lo venden los ismaelitas, entonces ellos negocian otra vez a José, es decir, lo están tirando de un lado para otro como una pelota, como un gato, y donde lo tiran cae parado. Y resulta que entonces los ismaelitas lo vendieron. Algunos, quizás algún comerciante lo vende y lo llevan para una casa vieja por ahí, pero a José lo vendieron y lo compró Potifar, que era el más alto general que tenía Faraón. Es decir, cada situación que José vivió y que se expresa en Génesis 37, 38 y 39, indudablemente en cada una de ellas Dios estaba ahí. En todas. Todo lo que ocurría en José tenía un curso favorable. No me queda duda de que Dios estaba con José. Hasta cuando hablaron mal de él. Algunos hablan mal de la persona, los meten a la cárcel y allá en la cárcel se quedan por años. No, a José hablaron mal de él, engañaron, lo metieron en la cárcel y en la cárcel Dios lo prosperó. De la casa de Potifar a la cárcel, de la cárcel a Faraón, al lugar más alto que había en aquel momento en el antiguo mundo. Porque Faraón no era un emperador, Faraón no era un rey, Faraón era considerado un dios. Para la antigüedad, para los egipcios, Faraón era un dios, Ramsés era un dios. Y el Dios verdadero, nuestro Dios, impulsó a José de la cárcel a donde Faraón. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra. Leámosla por favor en Génesis 39. Leamos 4 versículos, del 1 al 4. Espíritu Santo, háblanos, Señor, y muéstranos el camino o los secretos de José para tener este curso favorable, Señor, que tú estés también con nosotros. Génesis 39, 1, 4 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2: mas Jehová estaba con José, y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo compró Potifar, lo lleva a su casa, y curiosamente, cuando José llega a la casa de Potifar, todo comienza a marchar bien en esa casa. Potifar era oficial, pero quizás tenía negocios, y José le ayudaba. Y todo lo que José tocara era prosperado. ¿Usted recuerda la historia del rey Midas? Que todo lo que tocaba se volvía en oro. Todo lo que tocaba era prosperado. Y Potifar decía: pero qué extraño, ¿qué ocurre con este joven? Y dice: tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. 17 años, estoy hablando de un jovencito. Y llega a la casa de Potifar y comienza este hombre pagano, un hombre que no conocía de Dios, pero tenía en su casa a un jovencito que amaba a Dios, a un jovencito que conocía los secretos de la escritura para vivir en prosperidad. Y Dios comenzó a prosperar.
a Potifar también. Entonces Potifar lo colocó por encima de todas las cosas que él tenía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora leamos el versículo 20 y 23 de Génesis 39. Y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel. Ahora les voy a explicar por qué está en la cárcel. Donde estaban todos los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, versículo 21, pero Jehová estaba con José. ¿Qué es prosperidad? Que Dios esté con uno. Eso es ser próspero. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo, ¿no? Llega a la cárcel y a los días, quizás al otro día, ya el carcelero le da las llaves. Le dice: tome, mi hijo, cuídelo usted. Tranquilo, que yo voy de paseo con la familia. Voy para Cartagena 8 días. Quédese. Y José era el que administraba la cárcel. Y la gente lo atendía, y la gente lo apreciaba, la gente lo amaba, porque Jehová estaba con él. Pero ¿quién era José? ¿Cómo identificamos qué había en José? Porque yo estuve buscando un texto bíblico que me dijera cuál era el secreto de José, qué tan interesante tenía José. Y no hay un texto bíblico que me diga: y José esto. No, hay muchos textos bíblicos que me muestran lo que se había formado en el carácter de un joven de 17 años que hizo que la prosperidad de Dios estuviera con él. ¿Quién era José? Usted sabe, José es el hermano entre dos hermanos, es uno de ellos, hijo de Jacob. Jacob es uno de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob son los 3 patriarcas. ¿Por qué se llaman patriarcas? Porque fueron los padres del pueblo de Israel. De ellos nació, de los lomos de Abraham, después Isaac y después Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue un engañador, Jacob fue un usurpador, pero que finalmente se rindió a los pies del Señor y tuvo una pelea con el ángel, y Dios lo cambió, lo transformó, y pasó de ser una persona que era un tramposo, pasó a ser Israel. Israel es Jacob. De Jacob nace entonces José, que es el hijo de Raquel, el único hijo que tuvo con Raquel. Jacob tuvo 12 hijos de Raquel, uno de Lea, creo que 2 o 3, y de 2 criadas de Lea y Raquel tuvo más hijos. Era tremendo en ese tiempo. Eso hoy día no se puede, ni lo vaya a intentar. Pero tenía 12 hijos. Pero mire lo interesante, lo que remarca la Biblia en Génesis 37 es que José era muy amado por su papá. José, a la edad de los 17 años, era muy amado por su papá. Era un muchacho admirado, querido, tanto que su papá le regaló una túnica de colores, una túnica preciosísima de un alto costo, una túnica que él nunca le había regalado a otros de los 11 hijos. Esto entonces produjo que esos 11 hermanos le tuvieran rabia a José, le sentían envidia, porque José era la ñaña de la casa, porque José era el querido. Pero venga, pensemos en esto: cuando un hijo es tan amado, todos amamos a nuestros hijos, a todos, y decimos: a todos los amamos por igual, sí, pero cuando uno es especial, cuando uno es obediente, cuando uno atiende a la voz del Padre, ese Padre, inconsciente o conscientemente, tiene un cuidado especial de él. Cuando ese joven se le acerca, usted recuerda de los discípulos, de los 12 discípulos, ¿quién fue el más cercano a Jesús? ¿Quién? Juan. ¿Qué hacía Juan? Mientras Pedro estaba por allá, mientras los otros estaban por allá, ¿qué hacía Juan? Se acercaba a Jesús, se deleitaba en su presencia y recostaba su cara en su regazo. ¿Y a quién Dios le dio la revelación del Apocalipsis? ¿A quién Dios le mostró lo que iba a acontecer y hoy día lo estamos viviendo? ¿A quién? A Juan. ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué no a Lucas? ¿Por qué a Juan? Era un hijo especial. Entonces yo quiero que convengamos en esto: José
lo que él tenía, lo que produjo que José fuera bendito donde quiera que estuviera y que todo lo que hiciera prosperara, no era consecuencia del azar. No fue algo aleatorio que Dios dijo, bueno, de estos 12, que a este le vaya bien y a este le vaya mal. Porque tenemos un concepto errado donde decimos, es que este nació con el pan debajo del brazo. Es que este yo no sé qué es lo que tiene, que le va bien y mire, yo hago mejor las cosas y me va mal a mí. No, ahí tiene que haber algo malo. El solo hecho de que esa persona diga, ¿por qué a este le va bien y por qué no me va bien a mí? Ahí ya está mostrando lo que hay en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Presten mucha atención porque esto es muy profundo. Nada en la vida es al azar, nada. La Biblia dice, no hay maldición sin causa. Ay, que me pasó esto, ¿por qué será? ¿Por bueno? Ay, que fracasé en esto, ¿por qué será? ¿Hiciste las cosas tan bien que fracasaste? Y si no hay maldición sin causa, pues tampoco hay bendición sin causa. Dios sí es bueno, la misericordia de Dios alcanza a todos, pero hay un cuidado especial, hay un favor sobre algunos hijos que hacen algo más. Y es de lo que le quiero hablar en esta mañana rápidamente. Y usted, yo sé que si esto lo hacemos, hermanos, vamos a ser como José, o más todavía, que por más que la gente nos quiera hacer daño, todo lo que hagan contra nosotros se revertirá y será de bendición. Hablarán mal de ti y lo que harán será promocionarte gratis, no tendrás que pagar en ninguna red social. El que habló mal de ti tenía tantos seguidores que hizo que la gente fijara tus ojos en ti y dijera, no, pero este es buena gente, y comenzó a multiplicar la información. El que te quiera tumbar hará algo para tumbarte y resultará que todo el baldón se devolverá, como dice la escritura, y la bendición llegará para tu vida. Eso es prosperidad, amén. Entonces vamos a ver algunas características o secretos, lo llamé yo, de José. Vaya al capítulo 37, que es un poquitico de lo que le acabé de contar, y solo fijémonos en el versículo 13. ¿Qué será que tenía José que provocaba el favor de Dios? Lo que comúnmente la Biblia llama prosperidad. Capítulo 37, versículo 13 dice: y dijo Israel a José. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Y quién es Jacob? El papá de José. Y dijo Israel a José. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Y quién es Jacob? El papá. Eso, mi hermana, gracias. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí. Por Dios, es un joven de 17 años. Llega contento donde sus hermanos y le dice: muchachos, él ya sabía que le tenían tirria, que les caía mal, pero él trataba de entablar conversaciones con ellos, de ser especial. Le dice: muchachos, tuve un sueño. Y dice: ay, usted con sus bobadas, con sus sueños, porque uno de los dones que tenía José era los sueños y la interpretación de los sueños. Sabe que Dios habla a través de los sueños, ¿no? Ahora, no busque la interpretación en esos libros que significan los sueños o en el método Silva. Eso no es de Dios. No ponga a buscar que soñó que le va a caer un diente, entonces le va a morir un familiar. Eso no es verdad. Eso de un hermano soñó que le habían tumbado todos los dientes y le dijeron que iba a enterrar toda la familia. No, eso son bobadas. Hay personas que Dios les muestra realmente y logran discernir el significado de los sueños. Entonces le dicen: muchachos, tuve un sueño. ¿Cómo les parece que yo soñé que tenía un manojo de espigas y ese manojo de espigas estaba erguido, firme, pero también habían 11 espigas más, y esas 11 espigas más se doblegaban ante esa espiga que yo tenía? Entonces no necesitó mucha interpretación. Los hermanos dijeron: ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿Que nosotros nos inclinaremos delante de ti? Y José: no, pues yo no he dicho eso, le estoy contando mi sueño. Pero también tuve otro sueño. Le dijo: ay, vos y tus sueños. Soñé que el sol y la luna y 11 de sus estrellas se inclinaban delante de mí. Te dijo el papá: ¿qué significa eso? Que tu mamá, yo y tus hermanos nos tendremos que adorarte o inclinarnos delante de ti. No, yo no he dicho eso. Pero finalmente es lo que ocurre.
Entonces los hermanos se van, después de un maltrato y un bullying tremendo se va, y el papá lo llama y le dice: José, necesito que vayas a Siquem donde están tus hermanos para que les lleves comida, para que estés atento de ellos. ¿Y qué le dijo el hijo? Heme aquí. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué? No, papá, si ellos no me quieren a mí, y yo como, ¿por qué tengo que hacerles ese favor? Si mire cómo ellos me tratan. Pero ¿sabe qué había en la vida de José? Obediencia. Y el primer secreto de José para ser prosperado es la obediencia. ¿Obediencia a quién, pastor? Obediencia a Dios a través de su palabra, obedecer lo que la Escritura dice, pero también obedecer, que más adelante quizás lo veremos, a través de la honra. ¿Quién le estaba hablando a José? Papá. ¿Y cuál es la característica hoy día de los jóvenes? Vea, ya comenzaron a pararse, a irse. Mentiras. ¿Cuál es la característica? Diana le dice a Joan: Joan, necesito que vayas a la tienda. Joan se para inmediatamente y dice: heme aquí, yo iré. ¿O qué le dice? Ya voy, mamá. Ya voy, mamá. Ya voy. Y Diana 3 días después: Joan, ¿fuiste a la tienda? Ay, se me olvidó. Usted no, otro Joan. Y es la característica de los jóvenes. Pero ¿cuál fue la característica de José? Heme aquí, yo voy, papá. Eso se llama ¿cómo? Obediencia. La obediencia. Yo sé que eso usted lo sabe, pero identifiquémoslo en José. Esa obediencia a su papá. Ahora escúcheme, ¿quién fue Jacob? ¿Qué cree usted que le enseñó? Bueno, Mayra también se fue, gloria a Dios. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue una persona que luchó con el ángel. Jacob es un hombre que conoció a Dios. ¿Y qué cree usted que Jacob le enseñó a sus hijos, a sus 12 hijos, a amar a Dios? Pero ¿quién cree usted que entre los 12 hizo más caso a lo que papá le enseñó acerca de Dios? José. José honraba a su papá. José amaba a Dios. La Escritura no me habla acerca de lo que José hacía antes, pero de acuerdo a los sueños. Ay, se fue también Jonathan, gloria a Dios, van saliendo todos. Tranquilo, hermano. Entonces, mire, váyanse todos si quieren. Entonces, me hicieron ir la palomita. ¿Qué estaba diciendo? Johncito, ¿qué estaba diciendo? Así yo, que no pone cuidado. Entonces, Jacob le había enseñado todo lo que había aprendido de Dios a José. Y José, aunque la historia no me dice qué hacía José, si José tenía esos sueños, era porque Josué tenía algo especial con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer secreto: obediencia. Seamos obedientes. Hijos, obedeced a vuestros padres. Si usted es obediente a papá y a su mamá, apunta muy bien a que el favor de Dios esté con usted. Qué contradictorio sería que usted fuera obediente a Dios pero desobediente a sus papás. No. Todo debe empezar por casa. Obediencia a sus papás, obediencia a sus pastores, obediencia a sus líderes, obediencia a Dios, a todo, a lo que Dios ha colocado por encima para dirigirnos frente a algo. Obediencia. Ese es el primer secreto. Pero hay otro secreto. Vaya conmigo a Génesis 39. Una vez que José llega donde los hermanos entonces planean venderlo. No, primero planean matarlo. Pero Dios inquieta el corazón de uno de los hermanos que se llama Rubén. Y Rubén le dice: no, pero ¿cómo lo vamos a matar? No. ¿Qué le vamos a decir a papá? Vendámoslo mejor. Entonces hicieron una cisterna, tiraron a José en una cisterna y lo vendieron. Estaba pasando una comitiva de ismaelitas árabes. ¿Sabe que los árabes tienen la plata? Lo compran y entonces se lo llevan y los ismaelitas lo venden a Potifar. Se los dije al principio. Llega a una casa lujosa, el general de Faraón, un hombre llamado Potifar, y entonces en ese lugar José tenía una gracia especial. Aparte de que era un joven vigoroso, y dice la Biblia también que José era una persona de muy buena presencia, era un joven muy pinta, como nosotros decimos ahora en estos términos, ¿no? O sea, demostrárselos pues sería, bueno, mírenme a mí más o menos,
así, 17 años, delgado, pinta y 1,90 m. Y entonces resulta que Potifar tenía una mujer, la esposa, pero la esposa era de dudoso proceder, sí, brincona, y le colocó los ojos a José. Dijo: este muchachito es mío. Y entonces ocurre lo que dice Génesis 39, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José. Perdón. Sí, porque tengo que contarles que entonces ella lo trató de seducir y le decía: acuéstate conmigo, porque la persona aquí que le leo no está. Dice: acuéstate conmigo. Y entonces este jovencito decía: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así lo decía. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La esposa de Potifar no era fea. Esas mujeres eran muy bien cuidadas. Comenzó a seducir a José, pero en José había algo que quizás nos falta a muchos. En José había lealtad. Lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es la convicción de que si yo estoy con algo, con alguien o en alguna parte, yo debo ser fiel a aquel lugar, a aquella persona o a aquella entidad. ¿Cuántos entienden? Lealtad es que su esposa pueda estar tranquilo de que usted o yo nos fuimos a trabajar y no va a haber ningún problema, no van a haber rumores. Lealtad es tener la tranquilidad como esposo de saber que su esposa puede conseguirse un trabajo y que puede estar rodeada de gente muy interesante, pero el esposo está tranquilo porque sabe que esa mujer le ama y le es fiel. Lealtad es saber que está uno rodeado de personas que no hablan mal delante de ti, perdón, a espaldas tuyas, que si algo tiene que decírselo, se lo dice de frente porque le ama. Porque cuando uno ama, llama a la persona y le dice: mire, esto está mal hecho. Cuando uno no ama y es desleal, espera a que se voltee para por detrás clavar el puñal. José no era esto. José pudo haber aprovechado, pudo haber estado con la mujer. Ella seguramente iba a guardar silencio porque iba a tener un romance con José. Pero mire las palabras de José. Dijo: este hombre, Potifar, me ha dejado como administrador de todo en su casa. Yo tengo las llaves de todo, yo manejo los recursos de él. Él ha confiado en mí. Ahora, su tesoro más preciado es usted, señora. Señora de las 4 décadas, es usted el tesoro más preciado de Potifar. ¿Cómo cree usted que yo voy a aprovecharme de eso? Eso se llama lealtad. Es un valor que le está faltando al pueblo de Dios. Lealtad. Es un compromiso sincero, es una confianza, es una fidelidad plena a donde estás, a donde Dios te puso. Qué triste es escuchar hablando personas mal de su esposa, o esposa hablando mal del esposo. Qué horrible es que uno no se pueda confiar de alguien y que lo que uno cuenta acá, uno habla al otro lado, ya todo el mundo lo sabe y totalmente distorsionado el mensaje. Eso se llama deslealtad. Pero José era ¿qué? Leal. ¿Ya va entendiendo por qué José era tan próspero? Es que no era cualquier persona. La prosperidad de José no fue al azar. Mire todo lo que va impidiendo que nosotros seamos prósperos. Seamos sinceros, nos falta lealtad. Pero sigamos. En ese mismo texto, versículo 9 al 12, capítulo 39, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y qué dice? Y pecaría contra Dios.
Entonces note, José no solamente pensó en Potifar, que se llama lealtad. José inmediatamente pensó también en quién, en Dios, y dijo: ¿pecaría yo contra Dios? José dijo, en un instante dijo: si Dios me tiene acá, si Dios me ha bendecido, si estos 17 años ya Dios mire dónde me tiene, ¿pecaría yo contra Dios? Eso se llama como santidad. José era un joven que quería caminar en santidad. ¿Será que José no sentía? ¿Será que José estaba totalmente muerto en sus emociones sexuales? Porque esa mujer se le desnudó. No, José sentía. Porque de hecho José después tuvo varios hijos. José era un hombre con todos los sentidos y emociones que sentimos todos los hombres. Que algunos dicen: pastor, es que yo soy como un animal, yo no me puedo controlar, pastor. A papaya partida, pastor. Bueno, y José no. Él dijo: ¿pecaría yo contra Dios? Santidad. ¿Qué es santidad? Guardarme para Dios. ¿Qué es santidad? Pensar que las decisiones que yo tomen ahora, si van en contra de lo que Dios dice, finalmente esto lo va a desagradar a Él y va a traer malas consecuencias a mi vida. ¿Sabe por qué uno no peca, uno no debe pecar? ¿Sabe por qué cuando el tiempo que llevo con mi esposa, quizás el enemigo ha querido colocar diversas situaciones para fallarle? Pero ¿sabe por qué no lo he hecho? Uno, que no es lo más importante, pero está dentro del rango, por la lealtad a mi esposa, a mis hijas. Pero lo más importante, por no fallarle a Dios. Porque yo sé las consecuencias del pecado. Porque finalmente, aunque el pecado tiene una característica, y es que cuando el pecado se conlleva, se consume, él da la muerte, trae la muerte. Pero no es algo que en el momento se vea. Entonces la persona peca, la persona adultera, la persona fornica, llega a su casa, no pasó nada, los hijos no se dieron cuenta, la esposa: hola mi amor, lo atiende como si no hubiera pasado. Pero hay un Dios allá en los cielos que sabe lo que está haciendo esa persona. Y hay una palabra clara que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Cuando pasa cierto tiempo, llega la cosecha de esa siembra. Una enfermedad, escasez, problemas bien fuertes, porque la paga del pecado es muerte. José lo entendía. Eso se llama como santidad. Amados, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: la prosperidad de Dios está disponible, pero no es al azar. No es que: pastor, venga, ore por mí, únjame. Ay, pastor, yo quiero que ese hermano ore por mí, porque cuando él ora me sopla y yo me caigo y voy a ser próspero. Eso nunca va a ocurrir, hermano. La prosperidad, el favor de Dios es consecuencia de algo profundo que se establece en mi alma y que es producto de una cercanía a Dios. La santidad hace parte de eso. Pero hay más. Vaya conmigo por favor a Génesis 40. En el capítulo 40, versículo 8. José está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel, pastor? Porque como él no accedió a la propuesta de la esposa de Potifar, ella en un momento aprovechó que él estaba haciendo algo y lo acosó. Él salió corriendo y entonces quedó con unas prendas de José y comenzó ya a gritar: mire, José me quería violar, José, para hacerle el daño. Y montó pues toda una película. Potifar lo mandó para la cárcel, y cuando llegó a la cárcel, ya saben lo que leímos al principio: Dios le dio favor, lo colocó por encima de todo, él cuidaba a todos. Pero en la cárcel había dos hombres que habían acabado de llegar y que habían sido trabajadores de Faraón. Era el panadero del rey y el copero del rey. Y resulta que estos dos tuvieron un sueño, cada uno por aparte tuvo un sueño. Y Dios le permite a José darle la interpretación. Pero dice: ellos le dijeron, capítulo 40, versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no
son de Dios las interpretaciones? Miren esto, yo no sé si usted logra ver, pero José se acerca a ellos. Ellos no sabían que él interpretaba sueños, pero cuando ellos le cuentan el sueño, ellos estaban esperando, bueno, ¿será que alguien? Y José dice, ¿que acaso las interpretaciones no son de Dios? Dios no es el que da la interpretación. ¿Sabe qué está demostrando José ahí? Que José tenía una confianza plena de que Dios estaba con él. Le dijo, cuéntame tu sueño, porque no lo voy a interpretar yo. ¿Quién lo va a interpretar? Dios. O sea que José tenía una fe inquebrantable, una confianza plena de que Dios estaba con él. Si yo no tuviera seguridad de que Dios está conmigo, la hermana me dice, pastor, tuve un sueño. Le digo, ay, hermanita, cuéntelo a la hermana Marta, porque yo ahorita, mejor dicho, a duras penas me levanté. Pero José no. José le dijo, cuéntemelos. ¿Que acaso no es de Dios dar la interpretación? En otras palabras, lo que José está diciendo es, dígame lo que Dios está conmigo. Yo le voy a dar la interpretación porque Dios está conmigo. No porque yo sea el duro, no porque yo sea el más santo, no es porque yo sea perfecto, no, porque Dios da la interpretación y Dios está conmigo. Y si yo se lo pido, Él me dará el conocimiento para saberlo. Así que en esta pequeña porción yo veo a un José con una fe inquebrantable, con una fe que era producto de una intimidad con Dios. Que sí o que no. Si yo no tengo intimidad con Dios, yo no sugeriría ni siquiera que me contara algo. No sería capaz de sentarme al lado suyo a escucharle sus problemas para tratar de darle un consejo. Porque en el mismo momento que usted me diera, pastor, deme un consejo, mi matrimonio está pasando esto, y yo le diría, hermano, el mío también, ¿a quién le pedimos ayuda? Pero José tenía la claridad, la confianza, la fe plena de que Dios estaba con él. Le dijo, Dios va a dar interpretación a esos sueños. Finalmente ellos cuentan los sueños. José los interpreta y le dice, el sueño es así, mire. Fácil, le dijo, está fácil, Dios me lo acaba de revelar. Al copero en 3 días va a volver a donde Faraón y estará sirviendo la copa del rey, del Faraón. Y al panadero, sí, lo siento mucho, en 3 días le van a cortar la cabeza. Eso fue su sueño y eso es lo que Dios me mostró. Y pasó real eso, ¿no? Entonces llamaron al copero, lo mandaron a traer donde Faraón, al panadero lo mataron. Y José entonces le dice al copero, le dice, mira, cuando estés ante Faraón, no te olvides de mí. Hazme ahí la ayudita, dile que yo soy buena gente, que me saquen. Y ocurren cosas especiales. Entonces, la fe, ¿no? Una fe que es producto de una relación íntima. Pero en el capítulo 41, vaya al capítulo 41, versículo 15 y 16, ya estaba, José estaba en la casa de Faraón. Faraón también tuvo otro sueño. Entonces cuando él tuvo un sueño, Faraón tuvo un sueño, mandó a llamar a todos los sabios y nadie le podía interpretar. Pasaron, creo que fueron 3 meses cuando Faraón tuvo el sueño. Y entonces el copero le dice a Faraón, ay, señor, qué pena con usted, a mí se me había olvidado, allá en la cárcel hay un jovencito. Bueno, ya habían pasado años, porque cuando llega José a donde Faraón ya tenía 30 años, pasaron 13 años en todo ese transcurrir. Entonces, allá hay alguien que interpreta los sueños. Mire, yo soñé esto y ocurrió. Y el panadero, ¿se acuerda del panadero? ¿Quién? Toño. Vea, le cortaron la cabeza y él lo dijo. Te dijo, mándelo a traer. Entonces Faraón le cuenta sus sueños. ¿Se acuerdan del sueño de Faraón? Faraón le dijo, mire José, ¿cómo se llama usted? José. Yo tuve un sueño. Ese sueño era que yo veía que del río salían 7 vacas gordas, hermosas, preciosas, rechonchas. Pero también salían después 7 vacas flacas, langarutas, lánguidas, desnutridas. Pero lo más terrible de todo es que las vacas flacas se comieron las vacas gordas. Y entonces después dice, pero tuve un segundo sueño. Yo, ¿verdad? ¿Cuál? Pues yo soñé que había una espiga, y había espigas muy gordas, muy robustas, y habían 7 espigas. Pero después vi que salieron otras 7 espigas flacas, peladas totalmente, pero las
espigas que no tenían nada, finalmente acababan con las gordas. Y entonces José dice esto, capítulo 41, dijo, versículo 15 y 16, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Dice: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. ¿Cómo le dijo José? No está en mí. Miren la escena, Brian. Faraón llama a José, José le dice: José, a mí me dijeron que tú interpretas sueños. ¿Y qué le dijo José? No está en mí, no está en mí, está en él. Cuéntemelo. Si él lo dice, lo interpreta, yo le digo. ¿Sí entiende eso? No está en mí. Lo que había en José, otra característica más que hace que José pueda ser prosperado, es que José era cuidadoso de no tocar la gloria del Señor. ¿Sabe? A mí esto nadie me lo dijo, ni lo he escuchado en ninguna prédica. Anoche sentado en la palabra yo leía y yo decía: claro, José pudo haber dicho a Faraón: sí, Señor, cuénteme lo que yo interpreto. Vea, yo le interpreté el sueño al copero, le interpreté el sueño al panadero, le dije unos sueños a mis hermanos, todavía no se han cumplido, pero cuénteme lo que yo hice, yo hago, yo sano, yo hablo en lenguas, yo ministro, yo por mí, mejor dicho, por mí es que la tierra y la plenitud se sostiene. No, José, ¿qué dijo? No, es que eso es de él. Cuidadoso de no tocar la gloria de Dios, respetaba plenamente la gloria de Dios. Nunca, tengamos mucho cuidado con esto, nunca nos demos cepillo nosotros mismos, nunca nos vanagloriemos de lo que Dios hace. Podemos testificar, sí, pero siempre decir: la gloria es de Dios. Dios es el que obra milagros, Dios es el que sana, Dios es el que restaura, Dios es el que habla a través de alguien. Si te ha usado para que una vida sea restaurada, fue Dios. Tú y yo solamente somos vasijas de barro, que si Él nos suelta nos quebramos. Por eso la Escritura dice claramente que no es vasija de bronce, ni de oro, ni de plata para que nos demos cepillo. No, somos vasijas de barro. Y del barro más sucio que el alfarero tomó y que en la rueda del alfarero nos fue limpiando, para depositar un tesoro. El tesoro no es usted. El tesoro de andar en su presencia no son los líderes. El tesoro no es un pastor. El tesoro es Dios. Y Faraón, con lo que le dijo el copero, Faraón estaba levantando demasiado a José, y José dijo: no, es de él. José le dijo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Cuéntame tu sueño. Y le cuenta el sueño. Y cuando le cuenta el sueño, llega la revelación de Dios a José. Él le dice: esto significa esto. Las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia, pero superabundancia, un superávit nunca visto. Pero las 7 vacas flacas significan 7 años de hambre, de sequedad, de miseria como nunca antes lo ha visto. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que va a ser tan fuerte los 7 años de escasez que se va a comer todo lo que se produjo en los 7 años de abundancia. Y le dice José, ¿y sabe qué es lo más bravo todavía, Faraón? Que cuando Dios muestra una vez y muestra una segunda vez, está confirmando y está diciendo: viene pronto. A veces tenemos un sueño, Dios nos está hablando, pero si ese sueño es confirmado con otro sueño, está diciendo: está pronto por llegar. Lo confirmo, lo ratifico y viene pronto. Le dijo: las 7 espigas significan lo mismo, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y es ahí cuando entonces José mismo le dice a Faraón: Faraón, búscate a alguien que administre bien los recursos porque lo vas a necesitar. Y Faraón le dijo: ¿quién más sino tú? No hay nadie como tú en el reino. Y note usted, en un instante, la promoción de Dios, el favor de Dios, la prosperidad de Dios en la vida de José lo sacó de la cárcel al palacio, a Faraón. Y la sabiduría de Dios estaba tan plenamente en José que José le dijo: yo sé qué es lo que tienes que hacer. Y aparece entonces el concepto
que la gente no quiere entender, que los bancos se han entendido y que por eso se han vuelto ricos, y es el concepto del ahorro. Entonces José le dice: lo que tienes que hacer es quintar. La Biblia lo dice, léalo. Quintar. ¿Qué es eso, pastor? Del 100% de lo producido, el 20% hágalo como perdido. Almacénelo, guárdelo, ahórrelo. Eso hicieron durante 7 años. Y eso hizo que Faraón y que Egipto se sostuviera en los tiempos de vacas flacas y pudieran venderle a todas las demás naciones, y se fue para arriba Egipto, por causa de un hebreo, por causa de un hijo de Dios, José. Amén. Entonces, otra característica, ya voy a terminar, es él es cuidadoso de no quitarle la gloria a Dios. Pero termino con esta. ¿Se ha entendido más o menos? Características para, bueno, está la santidad, la obediencia, no tocar la gloria del Señor, pero esta es maravillosa. En Génesis capítulo 45, no la leamos porque de pronto nos alargamos, pero miremos lo que pasa. Llega hambre, están en los 7 años de vacas flacas, y llega hambre. Y entonces el hambre comienza a tocar todas las naciones, incluyendo al papá de José, Jacob, y a sus hermanos. Estaban aguantando literalmente hambre. Pero Egipto estaba muy próspero, no por Faraón, no por el diablo, por un hombre de Dios que estaba ahí, que era José. Estaba en Egipto, pero Dios prosperó a Egipto por causa de un varón, porque había un propósito. Entonces Jacob le dice a los hijos, Jacob ya estaba anciano, le dice: muchachos, vayan a Egipto y miren con quién es que tienen que hablar y compren alimentos. Entonces se va una comitiva de los 2 hermanos, llega a Egipto y le dijeron: bueno, venimos a comprar, traemos dinero, estamos aguantando hambre, ¿con quién hay que hablar? Y comienza esa conexión divina. Entonces le dicen: aquí el que manda, el que dirige es un hombre, pero no se llamaba José porque Faraón le cambió el nombre. Entonces no dieron el nombre hebreo, dieron el nombre egipcio, no recuerdo cómo llamaba. Entonces dijeron: bueno, comuníquenos. Y resulta que ellos lo llevan entonces a presencia de José, que le mencionaron otro nombre, y recuerden que habían pasado 13 años. Y cuando ellos llegan a la casa, al lugar donde estaba José, José estaba irreconocible. José, la gracia de Dios y lo que Dios había hecho en él era, aparte de que vestía con cosas lujosísimas, dice que el faraón lo mandó a vestir con lo mejor que había, pero lo mejor de lo mejor. Un Rolex le quedaba pequeño, el hombre vestía y tenía lo más lujoso. Entonces cuando llegan los hermanos y están delante de José, José los reconoce, pero los hermanos no. Y una vez que José los ve, imagínense, métase en esto por favor. José los ve, él siente que se va a morir, y dice: no puede ser, son mis hermanos. Lo piensa, pero sus hermanos no lo reconocían. Entonces le dijeron: buenas, lo que pasa es que venimos de parte de nuestro padre, que es Jacob. Y él decía: ay, ¿cómo está el Señor? No, que está muy bien. Bueno, ¿y qué quieren? Estamos muriendo de hambre. ¿Será posible que usted nos vendiera? Nos han dicho que ustedes tienen mucho. Y él le dijo: bueno, pues hay que hacer algo. Y comenzó a hacer algunas cosas y le dijo: ¿trajeron dinero? Sí. Entonces le dijo: empaquen, y le echaron comida, los alimentos, lo que ellos necesitaban. Pero cuando ellos se fueron, José manda a los que le colaboran, le decían: el dinero que ellos dieron, métaselo otra vez en la bolsa a ellos, no le vamos a cobrar un peso. Y ellos se fueron, llegaron atrás a la casa de José con todos los alimentos, tuvieron para varios meses. Pero cuando ellos llegaron, encontraron nuevamente el dinero que ellos habían pagado para ese alimento. Y entre ellos dijeron: no, qué embarrada, esto es una trampa. Dijeron ellos: nos van a hacer pasar como ladrones, ¿cómo vamos a volver? Pero la intención de José no era esa, la intención de José era devolverles el dinero para que volvieran. Entonces ellos vuelven al pasado los meses y otra vez. Y José entonces tiene otra comunicación, le estoy parafraseando porque la historia es bastante larga, usted la puede leer. Comienza a hablarles nuevamente, tiene ese contacto. El corazón de José estaba que se reventaba. Los hermanos totalmente envanecidos, sus ojos velados, no sabían quién era él. José vuelve y les da. Y entonces cuando él les da, ellos van con el hermano menor. Entonces cuando ellos se devuelven, José ya piensa, tiene un plan un poco maquiavélico, pero tenía una buena intención. Entonces le dice: métanle el dinero en la bolsa del menor,
de Benjamín. Y meten el dinero. Y cuando ellos, y la copa, una copa con la cual ellos habían reunido, habían tomado una copa muy fina, te la meten en la bolsa del menor. Entonces ellos se van y José entonces le dice: vayan y verifiquen quién se llevó la copa. Pero eso era algo que él había preparado. Llegan, los detienen, buscan en las bolsas, encuentran la copa en el del menor, lo llevan y entonces comienza un suplicio para ellos. Le dice: mire, por favor, no nos haga esto, él es inocente. Rubén le dice: si quiere yo me quedo. El mayor dijo: yo me quedo. Pero ya había un plan de José con todo esto. Finalmente dice que estaban reunidos y entonces él mandó a sacar a todo el mundo, dejó a los hermanos. Y cuando él deja a los hermanos, se quita los utensilios que él tenía y los mira fijamente y comienza a llorar. Y llora y llora. Y le dicen: yo soy José, yo soy aquel que ustedes vendieron. ¿Recuerdan? Yo soy aquel que ustedes vendieron. Cuando ellos escucharon eso, ellos se hicieron, pero él les dijo: no, pero no te preocupes, no, tranquilo. Ustedes fueron instrumento de Dios, porque yo ahora estoy acá era porque era necesario que yo estuviera precisamente para esto, porque si no, entonces el pueblo que se está formando de Dios hubiera muerto de hambre. ¿Cuántos entienden esto? Y eso trajo un descanso a la vida de ellos. José los perdonó. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando él les dice: yo soy José, ¿sabe qué hicieron los hermanos? Se inclinaron delante de él. El primer sueño de las espigas. Entonces José les dice: mis hermanos, los abraza, los besa, les da lo mejor, les dicen: traigan a papá, traigan a mi mamá, traigan a la familia. Y se vinieron todos a vivir a Egipto, a vivir muy bien. Mientras el faraón estuvo, el que conoció a José, los hebreos o los que estaban formando vivieron muy bien. Solo que cuando muere faraón, llega otro y ese sí los toma como esclavos. Pero eso es otra historia. ¿Sabe qué me muestra eso en la vida de José? Que José tenía un corazón perdonador. ¿Usted hubiera perdonado a su hermano que le hubiera hecho eso? Si a veces por bobadas no nos hablamos aquí, por tonterías, aquí en la misma iglesia. Ahora yo vi entregando algo a un hermano y una hermana, pero queremos ser prósperos por bobadas. Dígame de aquí quién lo ha vendido a usted. Dígame de aquí quién lo ha tirado a una cisterna, quién lo ha insultado. Yo no sé si usted logra entender. Yo veo, yo no sé, pero yo veo una cosa tan impresionante, Gloria. O sea, una diferencia abismal entre un hombre prosperado por Dios y un religioso. Todos venimos a la iglesia, todos queremos orar, todos queremos cantar, todos queremos ser prósperos, pero no es tan fácil. José pudo perdonar. Y José entendió entonces, mire, yo ahora entiendo de verdad que todo lo malo que a mí me ha pasado, que todo lo que hicieron contra mi vida, todo fue un instrumento de Dios para que hoy estuviera aquí. Si no, no estaría acá. Todo. Porque se cumple lo que dice la palabra: a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Así que el perdón es una característica fundamental para ser prósperos. Por eso la Biblia dice que no dejemos que se forme una raíz de amargura, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? 7 veces. Yo no te he dicho esto. Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Cuantas veces te lastimen, perdona. Entendiendo que perdón no es permitir nuevamente que me hagas daño, pero yo te perdono, te libero. Características, secretos de José para ser próspero. ¿Cuáles fueron, para que se acuerde? Fueron obediencia, lealtad, santidad, una fe que fue producto de una relación íntima, cuidado de no quitar la gloria a Dios y un corazón perdonador. ¿Nos falta o no? Por eso venimos a la iglesia, para que Dios sane nuestro corazoncito y nos haga cada vez mejores personas y podamos ver la prosperidad de Dios en nuestra vida. Amén. Démosle un aplauso al Señor.